Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse al webinar. Este webinar va a estar súper interesante, va a estar bien enfocado en Google Analytics, cómo no fallar en el intento, principalmente enfocado en el Día de la Madre. Así que espero que lo disfruten. Ahorita vemos 232 conectados, así que bienvenidos. Igual ahí sigo aceptando a gente que va ingresando. Así que dale, si querés, avancemos, Rodri. Bueno, Bueno, primero nos presentamos. Mi nombre es Kervin Chávez. Yo soy Business Growth Consultant para los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y ahí dejo Rodri que se presente igual. bien, yo al igual que Kervin, soy también Business Growth Consultant. Trabajo desde las oficinas de Argentina, acá en el equipo donde somos bastantes y actualmente trabajo en un equipo también bastante regional y atiendo a casi todos los países donde Growth tiene oficina. Súper, dale. Bien. Genial. Bueno, el título ya con la cantidad de gente que vamos viendo que ingresa o que estaban confirmados, que son bastantes, se nota un poco la importancia de la temporalidad del Día de la Madre, pero también muy importante de la inquietud que hay por la utilización de GA4. Entonces, lo que intentamos hacer acá es combinar y aprovechar la importancia de la lectura de una temporalidad con ejemplos para que ustedes puedan llevarse aprendizajes que son muy prácticos, específicamente para el Día de las Madres. Eh, no es que, no es que GA4 sea difícil, digamos. Nadie nos enseña desde el principio, digamos, cómo hacer o cómo leer tanta cantidad de datos, tantos filtros que se pueden aplicar, pero eso es exactamente lo que vamos a intentar resolver hoy, digamos. No teoría, no conceptos generales, sino casos específicos, reportes concretos y decisiones que pueden tomar mañana mismo con esta información. ¿Qué es GA4, digamos? Antes de meternos de lleno, podemos alinear un poco qué es GA4, pero no desde la definición técnica, digamos. GA4 es una plataforma analítica de Google que usa inteligencia artificial para unificar el comportamiento de los usuarios. En esta slide, y es correcto, pero lo que interesa que se lleven en realidad es que cada vez que alguien entra al sitio, ya sea por un anuncio de Google, desde un post o lo que sea, GA4 registra a esta persona y hace un paso a paso, página a página, hasta que compra o hasta que se va del sitio. El problema es que la mayoría de los anunciantes usa GA4 solo para ver cuántas visitas tuvo el sitio, y eso es como comprar un auto de Fórmula 1 y usarlo para ir al supermercado. Hay una cantidad enorme de información, como bien decía, disponible, que no se está usando. Entonces, la promesa que planteamos con este webinar es que puedan llevarse la información de exactamente qué es lo que tienen que mirar para tomar las mejores decisiones de negocio en el futuro. Algo interesante que quería comentarles, digamos, GA4 no solo mide lo que pasa en la web, también mide lo que pasa en una aplicación móvil, al mismo tiempo, digamos, dentro de la misma propiedad. Esto es algo que justamente la versión anterior de Universal Analytics no podía hacer. ¿Y esto por qué importa? Porque básicamente el journey del usuario puede componer una parte en donde usa la aplicación y otra parte donde concreta a través del sitio web. Entonces, si nosotros no tenemos la visión completa de los puntos de interacción y dejamos la mitad afuera, es posible que después no tengamos la claridad suficiente para tomar una buena decisión, porque le estaríamos atribuyendo a lo último que haya registrado o directamente no atribuyéndole lo que le corresponde a, a lo que sería aplicación, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver en esta presentación es 100% mobile. En un primer punto, porque es la mayoría de los casos de la gente que está presente, y también porque eventualmente sería un buen punto para centrarse específicamente para un webinar.
¿Cómo usar GA4 y no fallar? Es una pregunta que más o menos estructura toda la presentación. GA4 tiene decenas de reportes, configuraciones, dimensiones, métricas, como le comentaba, y si intentan aprenderlo todo de una, tardarían tal vez semanas y probablemente se frustren, digamos. La buena noticia es que para medir una temporalidad como el Día de la Madre, Navidad, Hot Sale, no necesitan saber toda la variedad de posibilidades que tiene Analytics, necesitan saber tres cosas bien, solo tres cosas, digamos. Estas tres cosas son las que vamos a ver hoy, digamos, contextualizadas en casos, en reportes reales, pero para que entiendan bien bien claramente qué nos aporta esto, más allá de solo comentarles que hay a disposición tres tipos de reportes. Esto, para empezar a entender un poco dónde estamos, digamos, esto es un caso muy importante o algo que nos termina pasando a todos, que es que termina la temporada, el jefe o la persona que nos pregunta cómo nos fue, nuestra respuesta siempre, o en muchos casos, termina siendo tuvimos un montón de tráfico, las impresiones subieron, el CTR fue muy bueno, y el jefe nos mira y nos dice, pero ¿vendimos o no vendimos? En ese momento es en el que nosotros debemos recurrir a Analytics como para empezar a aportarle a este problema de cómo nos fue distintas capas de profundidad y análisis, para que en la próxima temporalidad se incorporen. Ahora para conocer un poco también y escucharlos de esta manera, en modo de emojis, queríamos entender en qué punto se encuentran ustedes los que están acá presentes, si son expertos en el dominio, son el Messi de los datos, le ponemos Messi a todo. El segundo es entro, me mareo y salgo, que sería por lo menos que lo intenta. Y el tercero sería, no sé ni dónde está el botón de login, que es ya el resignado. ¿No son muy buenos mis chistes? ¿O estamos en el tercer punto? Me parece que sí. Bueno, me parece que es muy acorde, o sea, viene muy bien esto particularmente para justamente poder profundizar en lo que nos puede servir y no pretender ser de repente expertos en todo lo que nos puede dar Analytics. Empezando con lo que le vamos a brindar, vamos a poder pasar desde el desconocimiento. El login no les garantizo, es de ustedes, pero el segundo punto al tercero vamos a poder profundizar. Vamos a empezar con datos reales. En este caso, todo lo que es, hablando de marcas y todo eso está respetado. Lo que sí, los datos y los casos son datos que nos han pasado y son reales. Lo primero que quiero que podamos trasladar es qué pasa antes, digamos, qué es para nosotros la inversión, digamos, perdón, lo que hacemos en nuestras campañas. ¿Es una inversión o es un gasto, digamos? La respuesta que deberíamos tener siempre y rápida es que es una inversión. El problema es que la mayoría de las campañas de temporada terminan siendo gastos disfrazados de inversión. Se lanza, se gasta el presupuesto, se reporta el tráfico, y el año siguiente se vuelve a empezar desde cero porque no se tomó los recaudos de aprender sobre eso que pasaba. Con GA4 es la herramienta que convierte eso que es un gasto en una inversión, porque con GA4 podemos decir, esto funcionó, esto no, acá perdimos gente, acá ganamos gente, y esa información vale más que una campaña en sí misma. Yo creo que lo que podemos hacer es tomar el ejemplo de que represente GA4 como ese amigo que en una fiesta nos cuenta todo lo que pasó cuando nosotros no estábamos o no nos acordamos, nos permite tener ya las formas de ver qué es lo que las personas fueron haciendo a lo largo de su comportamiento y en su historia dentro de nuestro sitio. El primer caso que nosotros quisimos llamarle el detective, es un caso de una marca de Paraguay, la categoría es tienda de regalos, es la semana previa al Día de la Madre, y activan una campaña de Performance Max. Las expectativas del cliente son muy altas y el presupuesto está invertido y todo listo.
En la semana, los resultados terminan siendo 10.000 visitas al sitio y 50 ventas. Es una tasa de conversión del 0,5. eh, para una tienda de regalos en temporada alta es muy, muy bajo. La primera reacción del equipo es cuestionar la campaña de Pimex. Antes de tocar, y esto es una recomendación general, antes de tocar Google Ads, es importante que se abra GA4 para ir a uno de nuestras recomendaciones, que es el reporte de embudo. En el reporte de embudo, ellos pudieron detectar que de esas 10.000 personas que habían llegado al sitio, 2.000 habían agregado productos al carrito. Hasta ahí, perfecto, es una tasa del 20% de add to cart, que es muy buena. Pero de esos 2.000, 1.800 habían abandonado exactamente en el mismo paso, que es el formulario de datos de envío. Eso específicamente había sido ahí. No era un problema de audiencia, no era un problema de anuncio, era un campo de dirección que no permitía escribir la dirección completa. Tenía un bug. Era un bug técnico que se había detectado, pero nadie lo había mirado en el funnel. O sea, perdón, que existía, pero que nadie lo había mirado. Corrigieron el formulario y la tasa de abandono pasó del 90% al 40%. Esas 1.000 personas adicionales que completaron la compra con un ticket promedio de $50, por ejemplo, significaron $50.000 de revenue adicional que se hubieran perdido para siempre si no se hubiese visto esto. La clave de todo esto es que Performance Max estaba haciendo bien su trabajo, traía gente calificada que quería comprar, pero el problema estaba después del clic y el sitio, en el sitio, digamos. Sin GA4 ese diagnóstico nunca iba a aparecer. Esto además tiene una segunda lectura que es muy importante para los que usan Performance Max, que cuando se alimenta Performance Max con señales de audiencia basadas en comportamiento real, como gente que llegó a determinado punto del sitio, al carrito, por ejemplo, el algoritmo aprende a buscar perfiles que tienen una mayor intención de compra. No solo tráfico, compradores, digamos, o sea, gente con intención de comprar. Esa es la conexión clave entre GA4 y Google Ads, digamos. Poder entender ese comportamiento y aprovecharlo para crear audiencias que después el sistema las convierta en ventas. ¿A quién le pasó algo parecido o les resonó algo de este caso? Me comentan, nos interesa. Bien, deditos para arriba. El segundo caso, me alegro porque se puede corregir, entonces es un buen punto. El segundo caso lo llamamos Tony Cross Digital. El problema que habíamos tenido acá es un banco El Salvador. Para el Día de la Madre activaron una promoción 20% de descuento en restaurantes pagando con tarjeta de crédito. El usuario pagaba después, entraba al sitio web del banco y reportaba la compra para recibir el beneficio. Era una estrategia full funnel, básicamente, en donde utilizaban video y donde utilizaban campañas de search para concretar. Básicamente lo que terminó pasando acá es que el sitio registraba que el 100% de las personas que habían comprado eran de campañas de search. Entonces, la primera reacción interna, que imagino que les habrá pasado a ustedes, es estar en ese momento en donde decimos, si el 100% viene de acá, pongamos todo acá. Entonces, lo que ellos dijeron es exactamente eso: eliminemos YouTube, apaguemos YouTube del mix de medios. Antes de tomar esa decisión, como siempre, revisamos Analytics y lo que encontramos es que el 70% de las personas que reportaron su compra por search habían visitado YouTube en los últimos 5 días, en los 5 días previos. YouTube no había cerrado la venta, pero sí era el primer contacto que generó el interés. Sin el video, esa persona probablemente nunca habría buscado la promoción en Google. Entonces, el dato es que si hubieran apagado YouTube, la conversión de search se hubieran caído aproximadamente un 70%. Hubieran destruido el propio motor de demanda pensando que estaban haciendo algo que era más eficiente, digamos, algo que suele pasar muy seguido.
GA4 con el reporte de atribución es lo que nos permite tener esa conversación con datos en la mesa y no con intuiciones o con ideas de más o menos cómo entendemos que se comporta la gente. Eh, este ejemplo también habla de otra cosa que nos parece importante, eh, pero también me parece que es algo que es muy habitual, que suele pasar. A mí me pasa muchas veces. Bien, mejor que los el manito para abajo porque no apagaron el media per fan. Buenísimo. Bueno, Kervin, te dejo para hacer tu magia. Dale, súper. Bueno, como veían, Rodri les mostró un par de casos, situaciones reales, cosas que muy probablemente nos lleguen a pasar cuando administramos campañas de publicidad. El caso de, ok, convertimos 100% por medio de search y tengo campañas de YouTube que probablemente no me están funcionando. Apaguemos todo y todo lo enfocamos en lower funnel. ¿Qué es lo que pasa 2, 3 semanas después? Se cae todo. Entonces, para eso, muy probablemente se han de preguntar, ok, usaron Google Analytics para ver esto. ¿Cómo? Explíqueme, quiero saber cómo lo usaron. Puede ser que Google Analytics, si nunca lo han usado, más por las reacciones que vi al inicio, o que probablemente no están tan familiarizados, se vuelve un poquito tedioso, no sé por dónde empezar, no sé qué es lo que en realidad me va a generar valor. Entonces, para eso, nosotros trajimos cómo hacer magia con 3 reportes. No necesito más. Si luego quiero ahondar en más, perfecto, me hago experto. Pero al menos con 3 reportes podrían responder muchas preguntas, probablemente de negocio, de marketing, de situaciones cotidianas que les pasan, como en los casos anteriores que vimos. Y capaz para empezar con ellos, los 3 reportes son estos. Uno, exploración del embudo. Este normalmente tiende a ser como el detective de fugas. Es súper visual, probablemente es el más visual de los 3 y es el que muy probablemente más entiendan los dueños de negocio. Entonces creo que eso es súper importante. El segundo es exploración de rutas. La exploración de rutas se vuelve, como decía Rodri, ese compañero que está en la fiesta y me cuenta todo cuando yo no estoy. Nos debería de ayudar a entender el comportamiento no lineal del usuario. Rodri les decía, desde que entró al sitio hasta que se fue, independientemente si se fue por una compra o si se fue por otra cosa. Y por último, el de atribución. Este reporte normalmente es el que hace justicia de todos los demás y es fundamental para defender una estrategia o justificar cuál es el medio que más ventas está generando, más allá de si es el que convirtió o no. Entonces, vamos a ahondar un poquito más en estos 3. Ahí, Rodri, si me ayudas a pasar el slide. Primero, el de embudo. Como les decía, es el detective. Es el que más visual y es el que probablemente les ayude con los dueños de negocio. ¿Dónde lo podemos ver? En el menú de Google Analytics, en el lado izquierdo, se van a la parte de explorar y buscan exploración de embudo de conversión. ¿Para qué nos sirve este? Normalmente nos muestra el paso a paso desde que el usuario llegó al sitio web hasta que compró o hasta que se fue del sitio web. ¿Qué valor estratégico nos aporta este tipo de reporte? Por ejemplo, te permite decidir, mira, Google Ads trajo 1000 personas al sitio, pero perdimos 400 en el formulario de contacto. Nos ayuda a separar los problemas de pauta enfocadas en tráfico de los problemas de negocio enfocados en conversión o web. Rodri les ponía el ejemplo claro de, ok, llevé 10,000 visitas al sitio, de esas 2,000 agregaron productos al carrito, pero solo convirtieron 50. Ese es un problema muy probablemente de negocio, de conversión o de configuración web y no tanto un problema de pauta. Y debería de ayudarnos a justamente responder estas preguntas de, ok, ¿es un problema de pauta? ¿Es un problema de configuración o un problema de nuestro sitio web? Luego, dale, Rodríguez, pasa al segundo. El segundo es el de exploración de rutas. El de exploración de rutas debería de contarme todo lo que yo no sé. Nos ayuda a entender el comportamiento no lineal del usuario y sirve, bueno, primero, ¿dónde lo podemos ver? Siempre en la parte de explorar,
solo que ahora es en exploración de rutas, en el reporte que está siempre en esta misma sección, solo que no es el de embudo, sino que el de exploración de rutas. ¿Y para qué nos sirve? Nos muestra qué hicieron los usuarios después de aterrizar en nuestra página. Si fueron a un blog, si regresaron al inicio, si se fueron directo a buscar el botón de WhatsApp. Y el principal valor estratégico que nos aporta es que es ideal para el descubrimiento de caminos de éxito. Si notamos que la mayoría de las compras pasan primero por la sección de promociones, entonces ya sabemos que debemos llevar el tráfico de Google Ads directo a la sección de promociones, no llevarlo a la home, no llevarlo a blogs, no llevarlo a una landing informativa, sino que llevarlo directo a promociones. Sabemos que si el usuario, después de entrar a nuestro sitio, va a promociones y después de promociones compra, le estamos acortando el journey completo del usuario y lo estamos llevando justamente a la parte donde él quiere estar. Entonces, nos debería de ayudar la exploración de rutas a identificar estos puntos donde el usuario por donde entre se va a un punto en común en el que después de eso convierte a una compra o convierte a un producto que nosotros tengamos. Entonces, principalmente ese es el objetivo de exploración de rutas. Y por último, ¿se me ayuda, Rodri? Es el reporte de atribución. Este reporte es el que hace justicia con los otros, porque puede hacer de que sepamos cuál es la ruta del usuario, sepamos dónde convierte, sepamos dónde estamos perdiendo usuarios, pero queremos saber cuáles son esos medios que de verdad nos aportan a esta conversión. Y este va muy ligado al caso 2 que les enseñaba Rodri de el Tony Cross de digital, de cuál es el medio que me está convirtiendo, pero más allá de eso, cuál es el que está asistiendo a esa conversión. Es fundamental para defender estrategias y justificar cuál es el medio que vende y cuál es el medio que está asistiendo a esa venta. ¿Para qué nos sirve? Compara cómo se ve el éxito de las campañas bajo diferentes modelos de atribución y muestra cuál es el medio que más vende y adicional a eso hay varios modelos de atribución. Por ejemplo, primer clic, que son conversiones o permea el medio en el que el usuario hizo el primer clic. En el caso de Rodri, por ejemplo, el que vio YouTube, el 70% de los usuarios que vieron YouTube antes de usar su tarjeta y antes de usar, eh, antes de reportar su compra. Último clic, que es el caso que vimos de el 100% se lo estaba atribuyendo a Search, cuando el 70% había visto previo a un video. Y hay otros que son basados en datos, que es, dependiendo de modelos de inteligencia artificial, determina cuáles son los medios que más han contribuido a la compra. Estratégico de esto, muchos anunciantes creen que YouTube o que medios de upper funnel no venden. Y pasa muchas veces en reuniones de negocio en las que comité ejecutivo o gerentes comerciales dicen, ok, pero toda la venta está viniendo por formularios de search. Muy probablemente no, muy probablemente se está asistiendo por medio de otros canales, o YouTube, que es más upper funnel. Entonces, no necesariamente YouTube es el que vende o el que impulsa la compra inmediata, pero sí es el que asiste a esa compra. Entonces, este reporte te permite mostrar, YouTube no cerró la venta, pero fue el que convenció al usuario para iniciar el journey de compra. Entonces, es clave, es súper clave este tipo de reportes para defender presupuesto de campaña enfocados en consideración o en branding o en upper funnel prácticamente. Dale siguiente, Rodri. En resumen, creo que lo principal que queremos que se lleven de este webinar es esta frase. Normalmente el reporte de embudo nos dice dónde perdemos dinero, nos dice dónde están los puntos de fuga del usuario. La ruta nos dice por qué se confunde el cliente, por qué se va a lugares probablemente que nosotros no tenemos medidos dentro del funnel completo. Y la atribución nos dice quién merece el crédito de la venta. Si hay un medio que está convirtiendo, si hay un medio que está asistiendo, si hay un medio que muy probablemente no es relevante en el journey del consumidor. Y con eso podemos enfocar mucho más nuestras campañas de Google Ads a aquellos puntos que probablemente llenen estos tres campos en específico. Que nos diga dónde perdemos el dinero, que nos diga dónde el usuario se confunde para evitar esa confusión y que nos atribuya cuál es el medio que en realidad está generando la venta. Dale, Rodri. Creo que es súper importante identificar que la diferencia entre una marca que sobrevive la temporada y una que domina la temporada, la precisión, eh,
se enfoca principalmente en eso, en medición de datos, en precisión, y no queremos que asuman que les fue bien en una temporada o en un seasonality, como por ejemplo en este caso Día de la Madre, puede ser Black Friday, puede ser cualquier temporalidad que es de alto consumo. Entonces, para eso queremos que lo vean directamente desde el dashboard de Google Analytics, que entiendan cómo funcionan principalmente estos reportes, que con estos reportes normalmente pueden identificar estos puntos importantes de negocio y que lo vean con números verdes, que Rodri se los decía en un inicio, no solamente asumamos que pasa, sino que respaldémoslo en datos, respaldémoslo en medición, y así las siguientes temporalidades deberían de dar muchos mejores resultados que la primera, y ir iterando en cada una de ellas para que cada vez más se vaya optimizando tanto pauta como lo que está atrás de la pauta, que es el medio donde están convirtiendo, ya sea sitio web, aplicación, les mencionaba Rodri. Dale siguiente. Y ahí, bien, muy probablemente este es un webinar súper rápido, media hora, 40 minutos, y puede hacer de que se generen muchas dudas con todo esto que hayamos visto, pero la verdad es que si aún no están listos para el Día de la Madre, para una temporalidad, o si sienten simplemente que Google Analytics te habla en otro idioma, que pasa, creo que a todos nos ha pasado, y necesitan una mano, escríbanos. Estamos justamente para ayudarles. La idea de estos webinars es que también se lleven esta parte de sacar preguntas de cada uno de sus negocios, sacar preguntas de cada una de sus marcas e identificar qué me falta por llenar. Y nosotros estamos justamente para ayudarlos en esa parte. Para Y eso, otro, dale, ay, Rodrigo. perdón. No, no, decía, y otro resumen antes de ir a la parte de preguntas, es que pensamos este webinar para que ustedes se vayan con la idea de, bueno, ahora voy a plantearme estos tres reportes y tenerlos a mano, sacarlos a estos tres reportes, y que no necesariamente va a ser la solución a todo, pero sí les va a habilitar nuevas conversaciones. Esto que hablábamos de Vale, quién me aporta y en qué momento y en qué volumen, más allá de quién concreta la última acción de la conversión. Eso es algo que es súper importante tenerlo en cuenta porque como mostrábamos en el ejemplo, lo pusimos porque era muy representativo, esta capacidad que tenemos en la búsqueda de potenciar algo, de poder romperlo. Entonces, está bueno como siempre, como mencionábamos en los ejemplos, hay una capa en la que sí puedo tener esa idea impulsiva de voy a pagar tal cosa, pero siempre que antes de hacerlo haya una instancia en donde me ocupo de investigar al respecto. Ese investigar puede ser contactarnos a nosotros en cualquier mercado y preguntarnos, pero también puede ser tener estos tres reportes a mano e ir viendo en dónde voy perdiendo y qué decisión compleja puedo tomar. Y después paso acá. dale. Ahí Y ahí va. les dejamos los contactos de cada uno de los mercados en los cuales somos representantes de Google Ads, para que nos puedan escribir justamente por si surge alguna duda, consultas, después de todo esto que hemos visto, si se van a ver sus reportes y viendo sus reportes dicen, ok, me hace ruido esto, quiero mejorar en esto, quiero modificar ciertas cosas que estoy viendo, y en base a eso, pues nosotros les podemos ayudar. Aquí les dejamos contactos de cada uno de los países y cualquier cosa, pues nos escriben y estamos a la orden. Siguiente. Y por último, queremos dejar una parte de preguntas y respuestas. Eh, Sé que no tienen el chat activo, pero si se van a a la parte de abajo, en los 9 puntitos que aparecen abajo, hay una parte donde dice preguntas. Y ahí pueden dejar sus preguntas, nos las envían y nosotros contestamos algunas que vayan surgiendo. Genial. Dejemos un minutito si les parece y voy Dale, y leemos unas dos preguntitas por ahí. ¿Te parece? O más si hay. dale, Si querés andar haciendo alguna primera que encuentres, dale, ahorita busco. hay unas cuantas. Ok, sí, ya hay unas cuantas. Ok, te doy la primera. Dice, Vale. muy bueno el caso de retail de Paraguay. Mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo recomiendan revisar el reporte de embudo durante una campaña de temporada?
o solo se revisa al final de la campaña? Muy buena la pregunta, teniendo en cuenta que justamente estábamos destacando que la idea de esto era poder disponer de esta información para tomar decisiones. Y en un proceso en donde hay una temporalidad que es de alta demanda, por lo menos recomendamos que sea como mínimo cada 48 horas. Digamos. El embudo puede romperse por tráfico inesperado. Cuando hay un alto volumen, capaz que se rompe y eso hay que monitorearlo. El formulario, como vimos, en algún momento puede tener algún problema o puede colapsar. La página puede tardar mucho en cargar. Eso también es algo que podemos detectar por el aumento del volumen que estamos generando con nuestras campañas. Y si solo miramos el final, ya no perdimos, como en los ejemplos que vimos, el revenue. Entonces, la regla tiene que ser que la campaña está activa y el embudo monitoreándose periódicamente. En un caso de temporalidad, yo recomendaría cada 48 horas. A ver si eh, leo alguna otra. Dale, dale. Eh, Vi ahí un par que están interesantes, si te fijas. Bueno, a te ver, doy ahí. eh, en el reporte de atribución, Ujú. ¿qué modelo recomiendan usar como punto de partida si nunca antes lo usamos? Mira qué Ok, pregunta. ahí, de hecho, yo les mencionaba justo en los reportes, recomendable el basado en datos, principalmente porque utiliza Machine Learning para asignar la atribución en cada uno de los canales. No es como, por ejemplo, hay otros, hay último clic, primer clic, pero normalmente estos hacen una atribución en base a una fórmula lineal. Por ejemplo, si yo digo último clic, me va a identificar que el medio que me convierte es el último en el que el usuario estuvo antes de la conversión. Viceversa, lo de primer clic, que me va a identificar como el primer medio que el usuario consumió antes de realizar la conversión. En cambio, el de basado en datos es una atribución basada en Machine Learning dependiendo del comportamiento del usuario. Entonces, recomendable que usen basado en datos. De hecho, normalmente es el que viene por defecto. Y más ahora con todo esto de inteligencia artificial es el que mejor atribución o mejor distribuye la atribución entre canales. Genial, clarísimo. Leo otra acá, una cortita que encontré. En esos reportes se puede identificar el o la fuente de dónde proviene el tráfico directo o cómo poder reducirlo. Me parece que se refiere, sí, o sea, justamente uno de los tipos de filtro más importantes es poder identificar de dónde proviene ese tráfico. El tema es que nosotros estamos identificando de dónde viene esta persona y como decía Kervin, cuando el evento o sea, el evento de valor que nosotros queremos medir en el sitio, en el ejemplo más claro, una venta o un formulario completado, ese evento de valor eh, vamos a tener entendido esa persona que lo concretó de dónde vino esa última vez. O sea, vino de Google, vino de orgánico, por ejemplo. Pero la verdadera complejidad está en cómo se compuso la decisión de esa persona, más allá de dónde vino la última vez. La última vez, evidentemente, vino porque le mostramos una campaña de Demand Gen, le gustó el creativo, justo era lo que estaba buscando, entró, siguió el proceso y terminó concretando. Pero en una de esas lo que termina pasando es que entra, revisa y después se encuentra en search con lo que le mostramos, volvió a entrar y ahí concretó. Entonces, poder entender más allá de dónde vino, que sí es una cosa que podemos ver, es también cómo se compone su interacción con el sitio. Y ahí sumando también a lo que vos mencionás, normalmente el tráfico directo es aquel que el usuario escribe la URL y después de escribir la URL convierte. El reporte de atribución te ayuda a entender por qué convirtió antes de ese punto final, antes de escribir la URL y convertir. Puede ser de que el usuario haya visto una campaña de demand gen previa, puede ser que haya visto una campaña de YouTube previa a eso, y debería de ayudarte a entender un poco ok, la conversión fue en directo, en tráfico directo, pero previo al tráfico directo, el usuario ya tenía cierto comportamiento en el que nosotros lo impactamos en múltiples canales. Entonces debería de ayudarte esos reportes a entender esa parte hay un atrás de eso.
Si querés, Rodri, leo la última porque me pareció súper importante, A ver. porque muchas veces esto lo pasamos por alto y dice, los eventos que creamos en Google Analytics son importantes para la medición. Los eventos que creamos son muy, bueno, sí, no sé si querés contestar vos Dale, o dale. yo. O Eh, sea, gracias vos. sí, Perdón, pero dale, yo bueno, lo hago sin problema. Sí, la respuesta es sí, son súper importantes. Los eventos normalmente nos ayudan a identificar cuáles son las cosas de valor para nuestra marca. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo un retail que probablemente su evento de valor sea una compra en línea o un agregar al carrito, que viceversa automotriz, que el evento de valor para automotriz muy probablemente sea dejar un formulario. Entonces es un leads form. Y nosotros con los eventos lo que hacemos es que le decimos a Google Analytics, esta es la acción que en realidad me importa medir, o esta es la acción que en realidad genera valor a mi negocio, independientemente cuál sea el negocio. Finanzas tiene otros eventos que son importantes, empresas que tienen aplicaciones tienen otros eventos importantes, pero justamente la creación de eventos en Google Analytics nos ayuda a eso, a identificar cuáles son las cosas que en realidad a mí me importan como marca o como negocio, medir para que eso tenga un valor o un revenue. Entonces, sí son importantes, en resumen, es súper importante los eventos que creamos en Google Analytics, perdón, para la medición. sumo algo ahí. Nosotros identificamos una acción de valor en el sitio, a eso le llamamos evento, que Analytics lo registra. A ese evento nosotros lo convertimos en un evento clave que exportamos a Google Ads para que busque conseguir más de eso, usuarios que hagan eso. Entonces, es importante, es tal vez el centro de todo esto, identificar esos eventos de valor y llevarlos a Google para que los ejecute o busque gente parecida. Súper. Bien. Estamos, les dejamos acá un pequeño QR para que lo escaneen y compartan la opinión del webinar. Igual, dudas o consultas. Vi un par de personas que habían colocado en las preguntas cómo obtienen este material. Normalmente se le envían uno a las personas que se registraron en el webinar y luego también a las personas que contestan esta encuesta. Ahí con esos dos grupos de personas se les hace el envío del material, y igual cualquier cosa que tengan, dudas que tengan, ahí les dejamos los contactos de cada uno de los países para que puedan comunicarse con nosotros y igual podemos compartírselo. Vuelvo al contacto que alguien también nos escribió. Estos son los contactos que para vincularse con todas las personas que trabajan en esos mercados, así que mandan acá y les contestan. Bien. Bien, bueno, creo que estaríamos entonces, Ker. Estamos, Rodri. Gracias a todos por asistir al webinar. Espero que sigan asistiendo a los que vienen. Vienen webinars súper importantes, así que cualquier consulta nos buscan y igual nosotros les estamos enviando las invitaciones de los siguientes. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias.